María. Era una ambición muy natural, vaya que sí lo era, constituir un hogar, tener una casita tranquila, retirada del bullicio urbano, con sus libros, con sus versos y sobre todo con su mujercita, identificada sin duda con sus ideas, y que sería la flor hermosa que perfumara aquel búcaro que había soñado tantas veces. Naturalismo, ¿no es verdad? Naturalismo. ¿Quién no ha formado esos castillos en el aire? ¿Podía ambicionarse menos? Pues le fue muy fácil el realizar su sueño. Y qué pálida aventura se percibía en aquel rinconcillo, lejos del ruido callejero, entregado él a su labor diaria para ganar el pan y ser la alegría y el amparo de los que vivían bajo su techo. Y lo que también es natural, constituido el hogar, comenzó a formarse la familia. Qué alborada tan hermosa la de aquel día. Se había colado por las puertas un angelito rubio, muy rubio, que fue su encanto y su delicia. Allí estaba, en su cunita, muellemente recostado entre encajes y cintas. Era una niña, blanca como un lirio, garzos los ojos, perfiladilla la nariz y la boca tan pequeña, chicuela y tan rosada, que parecía un cachito de guinda sobre la nieve de su carita, alegre y sonriente, como una madrugada de abril. Qué linda era María. Ese fue el nombre que la pusieron. Es tan dulce ese nombre en una mujer. Simboliza tanto la pureza y la dulzura de la que lo inmortalizó con el perfume de su santidad y de su virtud. Y la chiquilla comenzó a crecer y a espigarse. Él no sabía lo que le pasaba. De alegre y bullicioso, tornóse serio y pensador. Se había dormido niño y despertó padre, sin darse cuenta de ello. ¿Qué responsabilidad pensaba? Ha caído sobre mí. Pero a la vez, cuánta ternura para amar a aquel pequeño ser se desbordaba de su pecho. Y la chicuela seguía creciendo. Era como un lirio blanco que se mecía al extremo de un tallo débil, doblegándose al impulso del viento. El carmín de sus labios comenzó a palidecer poco a poco, y su semblante adquiría una blancura transparente. Si se nos pondrá mal a la niña, pero no, no puede ser, sería una crueldad que se enfermara. Era la primera nube que comenzaba a dibujarse en el horizonte de aquel hogar, sereno y feliz. Hay que ver al médico, consultémosle. Esto no será nada. Y el pobre, trastornado, lleno de temor y de esperanza, tomó de la mano a su hija y la condujo a casa del doctor. Era este uno de esos hombres de carácter franco y abierto, brusco en sus manifestaciones y sentimiento. Obedecería tal vez la franqueza ruda de su carácter al hábito de contemplar de cerca las miserias humanas. ¿Quién sabe? Lo cierto es que el doctor, natural o aparentemente, estaba siempre de buen humor. Pocos hombres le habían conocido sin enemigos de revelar en el semblante aquello que pasaba en el interior de su alma. Bien pudiera estar llamando al demonio, como vulgarmente se decía, su semblante permanecía siempre impasible y relajado. Era de los que piensan que más vale ser odiado que inspirar lástima, y tenía razón. Fijó su mirada, la inteligencia en la niña, y tendiendo la mano a su padre, le dijo con la mayor naturalidad: sí, se la está comiendo la anemia. El infeliz no comprendió todo lo que significaba la frase. No tenía la experiencia de la vida, ni sabía lo que duelen las enfermedades de los seres que nos son queridos. ¿Y qué es eso?, preguntó al doctor con ansiedad. Pues nada, eso es sencillamente que se queda sin sangre. A este trabucazo a quemarropa palideció el padre
y el doctor trató de inspirarle la tranquilidad que faltaba, hablándole de cosas indiferentes, al mismo tiempo que continuaba el examen de la pequeña. La auscultó con detenimiento, exploró las mucosas de los párpados y las encías, y volviéndose de pronto, terminó la consulta diciendo: lo primero que hay que hacer es irse al campo. En esta ciudad lo que se respira es veneno, y los animales de 2 pies necesitamos, como los otros, mucho oxígeno y mucha libertad. Con que ya lo sabes, aire puro, ejercicio y buena alimentación son 3 cosas indispensables que no se encuentran en las boticas. Y salió del consultante con su hija de la mano, pero llevando el ceño torvo y la mirada sombría. Aquella nube comenzaba a ennegrecerse y a crecer. Todavía se la veía lejos, pero sus contornos se dibujaban con tonos tan obscuros que era preciso ser ciego para no verlos. 2 días después estaba ya instalada la niña en uno de los pueblos de las inmediaciones de esta ciudad. Pero ¿qué pueblo? No entraremos en detalles, porque, como decía Don Quijote, lo peor es Meneallo, pero conste que si en la capital vivimos como todo el mundo sabe, en el campo se pasa algo peor. El remedio del médico fue aún más fatal que la enfermedad. La infeliz pequeñuela encontró en el oxígeno de aquel villorrio una dosis de paludismo administrado en cantidades más que lilipúticas. Paréceme que lo estoy mirando. Caía una lluvia torrencial. Un celaje sucio, nebuloso, ocultaba el hermoso azul del cielo americano. Amanecía el día triste, cargado de ese sopor melancólico provocado por la electricidad. Allí, detrás de aquella tapia, se extendía el inmenso platanal con sus grandes hojas desflecadas de un verde brillante, formando un bosque sombrío que jamás atravesaban los rayos de sol. El aire que de allí venía, cargado de partículas de humedad, cortaba como la hoja de un cuchillo, sin que se percibiesen esos aromas campesinos que brotan de los rincones ojosos de los parques y que llenan el pecho de alegría y bienestar. Nada de eso. En aquel airecillo suave y blando, como el paso de una hiena, venía el sutil veneno que se aspiraba insensiblemente, sin repugnancia ni placer. Insípido y traicionero, conducía en sus alas, jugando, la carga que necesitaba aquella nube para estallar. Acababa de cumplir 6 años la pequeña y semejaba a una mujercita en miniatura. El dolor físico se dibujaba en los rasgos de su fisonomía llena de ternura, como si fuera el rostro de una dolorosa de Murillo. Y qué horrible es ver sufrir a un niño. Era una noche que no podré olvidar. La pequeña cama estaba deshecha, porque la enfermita no encontraba reposo en ella. Se asfixiaba. No podía estar acostada porque le faltaba el aire, o tal le parecía, y se incorporaba poniéndose de pie en el lecho y abriendo mucho los ojitos, antes tan dulces y tan hermosos, con una angustia inexplicable. Era como el pececillo que se extrae del agua y salta y se sofoca en un lamento que no es el suyo. Doblamos una colchoneta y la hicimos recostar para que la posición incorporada le facilitase más la aspiración del aire. Todo fue inútil. La fatiga la rindió. No pudimos por último colocarla en un pequeño silloncito que la servía para jugar con sus muñecas. Allí, recostada la cabecita, que circundaban 1000 rizos blondos hundiéndose en la blandura de la almohada, parecía una virgencita con el dolor pintado en el semblante que ya sombreaba la muerte con sus alas. Apartamos la luz y en aquella penumbra confusa flotaba algo muy doloroso y muy triste.
pero aún brillaba la esperanza. ¿Quién puede arrancarla del corazón de un padre? Perdedla. Si entráis, decía el Dante, pero no lo creemos. Ni aun en el mismo infierno puede perderla el que sabe sentir. El doctor penetró en la estancia, pulsó a la enfermita y arrugó el ceño. No lo vio el padre y preguntó: ¿Está mejor, no es verdad? Está casi fresca y no debe tener fiebre. Púlsala, replicó el doctor con seriedad. El padre obedeció y comenzó a contar las pulsaciones. 1, 2, 3, 4. La arteria late tranquilamente, pero tiene intermitencias. Se detiene y vuelve a latir. Está mejor, ¿no es cierto? Estás ciego. Abre los ojos. Sé hombre y mira con serenidad. ¿No ves que se está muriendo? El infeliz se quedó como petrificado. Levantó la cabeza, quiso hablar, no pudo, y salió de la estancia bamboleándose como un borracho. No volvió a entrar en ella, ni quiso contemplar por última vez a aquel pedazo de su corazón que se moría. Era la primera puñalada que recibía en el camino de la vida, y tan cierto que el dolor embriaga como el vino. Después, rumor de pasos, sollozos comprimidos, el golpe del martillo que rebota sobre la tabla. Silencio, soledad, todo fue como un sueño terrible, pesadilla horrorosa que no pudo arrancarle una lágrima, porque las que llegaban a los ojos retrocedían, anegándole el pecho en amargura. Cuando le vi, un mes después, estaba aparentemente tranquilo. ¿Cómo te encuentras?, le pregunté. Echó sobre mí una mirada volteriana llena de irónica tristeza y contestóme: el rayo que brotó de aquella nube me carbonizó este músculo, y se golpeaba el pecho sonriendo. José Antonio Daubón nació en San Juan, Puerto Rico, en 1840 y murió en la misma ciudad en 1922. Poeta, articulista de costumbres y periodista. Hizo su enseñanza primaria en la capital y en Aguadilla, y la secundaria en el Seminario Conciliar San Ildefonso. Fue colaborador asiduo de El Clamor del País, El Buscapié, La Correspondencia de Puerto Rico, Plumas Amigas y otros periódicos y revistas. En 1893 fue redactor del Diario de Puerto Rico. Durante muchos años fue empleado de Hacienda. Publicó su libro Poesías en 1900. Sus artículos de costumbres figuran en Cosas de Puerto Rico. Junto a otros autores, fue coautor de la pieza teatral El Proceso de 1899. El relato María aparece en la revista El Cuento Quincenal de 1911. Hasta aquí la lectura del día de hoy. Espero la hayas disfrutado y si es así, regálame un comentario, un me gusta y suscríbete para que seamos más en este espacio de nuevos encuentros y así podamos llegar con nuestras narraciones a más personas. No olvides activar la campanita para que te lleguen avisos de nuevas publicaciones de Te Leo. Hasta la próxima.